Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos al podcast de Diego Sierra. Y me alegra de que estén felices, pero al mismo tiempo tristes, en el marco del mes de los 6 años de la Revuelta Popular, o sea, el estallido social del 18 de octubre del 2019. En este tema que voy a tratar sobre un hecho que pasó a la posteridad, sabiendo que yo viví en carne propia los acontecimientos que sucedían a mi alrededor. Sé que me ausenté en esta plataforma de locución debido a un resfriado fuerte que me dio hace semanas atrás y que de a poco estoy recuperando mi voz natural para hacer esta narración para este podcast. Me refiero a que cómo viví ese proceso que marcó para siempre el inconsciente colectivo que marcó a muchos chilenos y chilenas en la última década de los 2010 del siglo XXI. Sin más preámbulos, comencemos para no aburrirlos a ustedes como audiencia. Todo empezó en el año 2019, un año malo en lo personal. En ese tiempo tenía 28 años y trabajaba en una pyme en La Cisterna haciendo mis deberes laborales en Eurosport. Y cada vez que me levantaba temprano, prendía la tele para informarme de los dichos de los payasos de la derecha fósil y me subía al recorrido 329 de la empresa Bule, rumbo a mi trabajo desde entonces. Al llegar a octubre del mal 2019, una semana antes de la revuelta popular, había comprado en el Mall Plaza Oeste un mínimo de Wi-Fi para conectarme a internet para subir mi contenido a mis plataformas. Mientras el mundo protestaba por lo justo, acá en Chile estábamos calmados socialmente. Conforme al pasar los días antes del 18 de octubre, en esa época estaba Sebastián Piñera, que días más tarde sería foco de atención por las razones equivocadas. Hasta que el viernes 18 de octubre del 2019, mi mañana era normal y hacía calor, y en ese momento don Germán Ayala escuchaba la radio Agricultura, una radio derechista, y ponía a Sergio Chechirane junto al fascista de Sergio Melnik. Ese día, después del trabajo, tomé la micro que me iba a mi casa. En aquel momento teníamos un Servipack acá en Lo Espejo y pagué la boleta de WOM Internet que me había llegado por boleta de papel. Sin embargo, cuando llegué a mi casa, estaba mi hermana mayor con mis padres en el horario de almuerzo. Claro que en ese tiempo mi padre estaba vivo y después de comer fui a pagar el internet de WOM en el antiguo Servipack, previo a lo que se venía días más tarde. Aquel 18 de octubre, en pleno cumpleaños de la reina ninfa, mi vecina que me había reconciliado meses antes, al ver la televisión que sintonizaban los estudiantes, de saltarse los torniquetes, enfrentarse a los pacos y demás situaciones que por un alza de 30 pesos fue la gota que rebasó el vaso para muchos chilenos y chilenas. En ese tiempo gobernaba un presidente que años más tarde pagaría con su vida cayéndose de un helicóptero en su fondo. Pero eso es otro tema. Durante la revuelta popular, el pueblo chileno despertó con el hartazgo de que por 30 años de continuismo descarado, manteniendo el modelo neoliberal, y los antifascistas, barristas de clubes importantes, agrupaciones sociales y culturales, y no olvidar la primera línea. En la Plaza Dignidad se enarbolaban banderas chilenas de color negro, banderas de pueblos originarios, de la comunidad LGBTIQ+, de equipos, etc. Con el correr de los días, el virus social se extendió por todo el país, reclamando sus derechos y exigiendo la cabeza de Piñera y sus perros. Para abundamiento, carabineros en complicidad con el ejército se alzaron a las calles de Chile para ensuciar sus manos con sangre obrera, mutilando a los que querían un Chile digno, aumentando aún más el odio colectivo de la clase obrera hacia esos cerdos de la ley. Conforme al pasar las semanas, las tensiones entre el gobierno de esa alimaña fascista y los proletarios, Piñera dijo una frase que pasará a la posteridad de forma vergonzosa, aduciendo de que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. En lo que me concierne es que este payaso de Talca se refirió a la guerra de la clase trabajadora que votó ciegamente por él. Al menos el pueblo evitó que líderes capitalistas del G20 evitaran pisar suelo chileno, entre ellos Donald Trump. La aversión hacia la clase política desde entonces escaló a las nubes, cuando un 15 de noviembre varios políticos desde entonces, entre ellos Gabriel Boric, que en ese momento era diputado, y estas lacras firmaron un acuerdo nacional a espaldas del pueblo chileno, traicionando aún más la confianza de los pobladores, campesinos y estudiantes. Para poner la cerecita sobre el pastel, la entonces primera dama Cecilia Morel dijo en un audio filtrado por WhatsApp
que la revuelta popular era como una invasión alienígena. También la revuelta popular ha traído consecuencias sociales, mentales, económicos y sociales. En aquellos meses de octubre y noviembre, lidiaba con la prensa corrupta mostrando los saqueos a pequeños, medianos y los grandes comerciantes de los almacenes, empresas del retail, supermercados y locales establecidos. Chile estaba al borde de un estado fallido debido a que las Fuerzas Armadas, en complicidad con los pacos enemigos del pueblo, comenzaron a torturar, mutilar, amedrentar, matar, ultrajar, reprimir, dejando secuelas a los que luchaban por un Chile justo. Lastimosamente, varios compañeros no tuvieron otra salida que preferir la salida fácil que cargar de por vida con un trauma ocular severo. Para colmo, aumentaron los presos políticos de la revuelta, causando la mayor represión policial en manos de carabineros desde la protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80. Retomando lo mío, no pude trabajar en una semana y los helicópteros sobrevolaban por Santiago y en distintos puntos del país. Apenas había algo de locomoción y tenía que buscar mis medicamentos de salud mental para no estresarme mientras duraba el estallido. De lo que recuerdo tras la revuelta es que cuando Piñera anunció por cadena nacional que iba a hacer un plebiscito constitucional que iba a reemplazar la Carta Magna de 1980. Conforme al pasar los meses que duró el colapso colectivo, vino la pandemia del COVID-19 y estaba confinado en mi casa con mi familia. Al llegar octubre del 2020, me acuerdo que algunos hacían propaganda de la opción apruebo, otros la opción rechazo. Y de lo que recuerdo del 25 de octubre de ese mismísimo 2020 es que tras contados los votos, el apruebo ganó por mayoría nacional, dejando que lloren los derechistas con la derrota del rechazo. En ese tiempo sentí alegría que un día íbamos a tener una constitución escrita por el pueblo. De lo que recuerdo de esa época es que se elegían a los constituyentes de los tres lados del charco político, de lo más descerebrado del fascismo pseudocapitalista, como les Adriana Barrientos, Teresa Marinovich y Luis Silva. Pero los que tiran por el bando del frente izquierdista, la tía Pikachu, Rodrigo Rojas Vade, quien más tarde sería conocido por mentir que tiene cáncer, sida, entre otras enfermedades ficticias, y las mapuches como Elisa Loncón, Francisca Linconao, entre otros actores de la Convención Constitucional del malogrado 2021. Al año siguiente, el 4 de septiembre del 2022, cuando de a poco estábamos abandonando la pandemia, mi alegría se fue al cuerno cuando los votantes celebraban el triunfo de la opción rechazo, y en un video que preparé le dije que en ese instante que los fascistas sepan administrar su victoria, porque lo están llenando de caca. En resumen, todo lo relatado en este podcast me sirvió para contar lo que viví durante la revuelta popular de aquel 18 de octubre del nefasto 2019 y llegué a la conclusión de que el pueblo no olvida a los caídos del estallido a manos del Estado y no perdona los dichos de Piraña con el pretexto de que está en guerra con el pueblo chileno. Así que ya sabe, la injusticia hace la violencia. Como decía la fallecida Luisa Toledo, que si ellos nos odian, odiémoslos también. Pero no hay que tapar el sol con un dedo. Los que nada tienen que ver en la lucha obrera pagaron los platos rotos de los saqueos, barricadas, quemas de buses, shock mental de la prensa, dichos de los esbirros piñeristas, represión brutal del Estado, incendios, etc. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, ya que en octubre se cumplen 6 años de aquel suceso. Y recuerden, cambiar el mundo no es necesario ser comunista, y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos veremos, si Dios quiere, en esta plataforma, como es YouTube. Atentamente, Diego Sierra. Gracias.